Gracias. Pues bienvenidas. Qué gusto que estén por acá. Siéntense en casa. La verdad es un gran gusto que estén por acá. Así que bienvenidos. No sé, salen contigo así de hermanos míos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos, pero la verdad, muy contentos de un domingo más. Hoy arrancamos serie. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba la serie? ¿Alguien le puso atención? Se llama Fe Inquebrantable. Ese es el tema. Ese es el tema de esta nueva serie. Tiene 4 temas amarrados, así que por favor traten de no perderse los temas porque van encadenados unos con otros. Y hoy voy a hablar el tema de la duda. ¿Les parece? Hoy el tema central, me voy a correr un poquito para acá, me voy a correr para este lado. Voy a tocar el tema de la duda, porque saben, la duda en el cristianismo es un tema que a veces a todos nos compete. Todos a veces le pedimos algo a Dios que no contesta y entra la duda. ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios existe? ¿Será que realmente oye nuestra oración? Por eso les decía, me gusta mucho esta canción, Dios de lo imposible te adoramos, porque nosotros le pedimos a Dios, pero también el hecho de reconocer que Él va a hacer lo que Él quiere al final, también eso es parte de nuestra fe. Decir, Señor, pero tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, ¿sí? Y cuando preparé este tema hoy, me puse a pensar, Descartes decía que es importante dudar, decía en el siglo XVII, él deseaba que la gente dudara para producir un proceso de aprendizaje. Otras religiones, como el budismo, dice que hay que dudar para luego uno alumbrar su propia luz, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que encontré, porque ustedes me han oído decir acá que uno no puede creer realmente en algo que alguna vez no haya dudado, algo en el cual haya explorado. Pero me gustó porque al ver que el budismo, toda gente decía eso, dije, bueno, ¿cómo está esto? Pero me encantó lo siguiente, pongan mucha atención. Dice que la duda es un proceso creativo. Porque si tú solo dudas y no exploras, entonces te vuelves escéptico a todo. Porque hay gente que dice, mire, no sé, no creo, no sé si Dios obra, si Dios sigue haciendo milagros, si Dios opera o no opera, y nos quedamos ahí. Pero si no investigas, si no te metes, te vuelves escéptico. Porque la duda es un proceso creativo para llegar a conclusiones que nos permitan conocer más a Dios. Porque a veces hay cosas en la Biblia que no entendemos, no sé si solo a mí me pasa, pero hay cosas en la Biblia que uno no entiende, no logra explicar. Hay cosas como que Dios obra y Dios actúa que no tenemos explicación de qué es lo que está ocurriendo. Así que el hecho que nosotros tengamos nuestras inquietudes y nuestras dudas, por eso se llama Fe Inquebrantable hoy, porque hoy quiero hablarle a personas, y también un gran abrazo a los que están en la transmisión, que están conectados a través del Facebook Live, que si alguna vez tú has dudado de la existencia de Dios, a veces nos sentimos mal y nos sentimos condenados, pero creo que todos en algún momento entramos en esa duda. ¿Será que Dios está ahí? ¿Será que dónde estaba Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde estaba Dios cuando me ocurrió este problema, cuando murió una persona cercana? Todo eso nos entra duda. Y hay gente que dice, mire, yo quisiera servir a Dios y entregarme a Dios, pero yo quisiera escuchar a Dios, que hubiera algo que me permitiera a mí saber con certeza que Dios es real y que Dios existe. Ahora, les decía, la duda es un proceso creativo al final. O sea, la gente de Berea en la Biblia oían un mensaje como el que están ustedes escuchando hoy, y luego iba a investigar en la Biblia si era cierto lo que la persona estaba delante de ellos diciendo. Porque no es simplemente que usted escuche algo y creer todo lo que la gente dice. Yo tengo que involucrarme en el crecimiento de mi fe. ¿Qué les parece eso? Yo no puedo solo vivir de la fe prestada, de la fe del que predica, de la fe de alguien más, si yo no entro en un proceso de entender lo que Dios me quiere decir. Así que nos va a entrar dudas. A los discípulos mismos dudaron de Jesús, no sabían si realmente Él era el Mesías. Y yo quiero hoy liberarlos mucho a ustedes de ese proceso, porque a veces no nos explicamos cómo Dios obra, cómo Dios opera. Y alguno dirá, mire, pero yo sí quisiera ser un campeón de la fe, de esos de Hebreos 11. Yo les digo, un día estudien Hebreos 11 y vean los héroes de la fe,
y se les va a parar el pelo quiénes eran los héroes de la fe. Dentro de los héroes de la fe de Hebreos está una prostituta, como héroe de la fe, ¿sí? Porque a veces pensamos, sí, tiene que ser alguien que tiene una super fe, tiene que ser alguien que no duda nunca, que no tiene angustias, que no tiene problemas. Esos son los héroes de la fe. Los héroes de la fe de la Biblia, incluyendo a Jesucristo, sufrieron y Jesús fue crucificado. Y a veces lo que quiero hablarles de esta fe inquebrantable es cómo voy construyendo mi fe. No solo, ¿será que es cierto? ¿Será que sí? Porque este tiempo, el mundo, las redes sociales, todo lo que leemos está dudando de la existencia de Dios y del cristianismo como tal. Lo que nos está diciendo es una corriente filosófica, es un estilo de vida. De hecho, hay gente que habla del post-cristianismo, quiere decir después ya del cristianismo. O sea, ya lo están viendo, colocándolo entre una filosofía, entre las muchas que van a ver. Pero nosotros creemos en que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, aunque pueda dudar en mi corazón. Conozco gente que dice, mire, yo quisiera servir a Dios, pero necesito oírlo. Y si Dios me habla de esa forma, entonces yo me puedo entregar a servir. Yo creo que voy a adorar a Dios con libertad, lo voy a poner en el centro, pero yo necesito una señal, necesito algo que me diga que verdaderamente Dios es real, que Dios existe. Ahora, la duda simplemente es poner tu fe en un lugar, en creer o no creer, es tu decisión donde lo vas a poner, toda tu creencia, todo tu potencial. En Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no nos podemos creer solo en la parte de si existe Dios o no. Tú tienes que entrar en un proceso porque la gente, tú puedes dudar de si Dios hizo esto, cómo lo hizo, qué pasó acá, quién fue antes, el huevo o la gallina, quién hizo a Dios. Te puedes quedar en ese limbo ahí metido. ¿Saben qué es lo único que nunca vas a dudar? Lo que Dios hizo en tu corazón. La certeza de lo que hay adentro de ti, eso es lo que empieza a anclar la fe. Porque simplemente tú tienes fe en no creer o fe en creer. Es tu decisión dónde estás poniendo tus pensamientos, tus sentimientos, lo que tienes. Entonces, Hebreos dice, pero sin fe es imposible. No hay forma. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y hace unos domingos yo les dije, denle la oportunidad a Jesús de creer. Denle la oportunidad de dudar de Él. Cuestiónenlo. Y cuando menos sientan, Dios se revela en amor a nosotros. Y Él empieza a hacer algo diferente. Así que me gustó esta otra expresión. Dice que la duda te viene cuando estás ante un sentimiento de asombro. ¿Saben por qué dudamos de Dios? Porque nos asombra. Porque esto nos asombra. Porque creer que esto se hizo de la nada es como tener la fe como que dejemos este atril acá y en 2,000 millones de años hay un iPhone ahí puesto. Así de loco. O sea, esto perfectamente diseñado, los colores, son una paleta de colores impresionante. Los animalitos, les voy a contar qué me pasó hoy, pero no, fuera, espero que cuente después. Pero los pajaritos lindos que andan, ¿verdad? Hoy les voy a contar, me cae aquí. Gracias a Dios las vacas no vuelan, ¿verdad? Para que entiendan. ¡Pum! ¡Qué pulso! Así, pum, pum, bautizado, dice Julito. ¿Sí? Yo dije, está lloviendo, pero no era una lluvia un poco diferente, ¿verdad? Pero Dios hizo los animalitos. Dios hizo todo esto. Pero entonces la duda nos entra ante un sentimiento de asombro de no puedo explicar con palabras ni con el intelecto lo que está pasando. Hay algunos más críticos que dirán, mire, pero yo si tengo la voz audible de Dios, entonces voy a ver. Porque mire, es medio loco estar acá parado y decir, quiero agradecerte por... O sea, si no creo que le hay, mejor cantemos un bolero. ¿Sí? Pero si yo creo que le hay, voy a decir, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Entonces me puedo involucrar en lo que estoy cantando, porque lo veo en todo lo que sucede, porque la creación nos cuenta la grandeza de Dios. O sea, usted no puede ver esto y decir, ¡ala, qué gran explosión el que hizo esto!
cómo Dios lo hizo, a través de lo que hizo. Por eso el que se acerca a Dios debe creer que Él es real, que Él existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alguno me dirá, mire, solo que a veces a mí mi fe me falla. Y me gustó mucho que en Marcos 6, un hombre se acerca con Jesús y le dice, mi hijo está endemoniado. Y se mete entre el fuego, se golpea por todos lados y nadie pudo hacer nada por él. Caten eso, en ese momento no se conocía de alguien que liberara a los demonios. O sea, no estaba todavía la película El Exorcista y todo eso. En ese tiempo no estaba eso, ¿verdad? Nadie conocía qué estaba pasando. Simplemente su hijo se andaba por todos lados y este hombre oye que Jesús sana a los enfermos y echa fuera a los demonios y le dice, mira, mi hijo anda por todos lados rebotando. Y cate esto, iglesia, y en ese momento Jesús le dice, para el que cree, todo es posible. ¿Tú crees?, le dice al hombre. Y el hombre le hace esta respuesta maravillosa, que es lo que nos va a liberar cuando entramos como cristianos palmeras con todos nuestros cocos, ¿verdad? En ese momento, este hombre le dice, sí creo. Y coma, ayuda a mi incredulidad. O sea, le está diciendo, no, yo sí creo, pero ya pensándolo bien, Jesús, coma, la verdad no tengo ni idea. Solo ayuda a mi incredulidad. Y saben, esa es una muy buena oración. Esa es una muy buena oración para Dios. Porque Dios nos va a ayudar para que seamos hombres y mujeres que creamos en que Dios es real, que Dios existe y que Dios obra. Y que a veces Dios no obra como nosotros creemos. Por eso les dije, traigan a memoria lo que hemos estado pidiendo, cantemos Dios de lo imposible, pero ahora tuya es la gloria, tuyo es el honor. ¿Sí? Yo veo héroes de la fe en este tiempo que sirven a Dios, aman a Dios, y Dios no les ha contestado una oración que a veces los desvela, y siguen creyendo que Dios es bueno. Y de repente uno ve que sana un ingrato que es así malandrín, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo? Tuya es toda la gloria. Porque hay un momento donde mi intelecto topa y donde tiene que entrar la fe. Y vamos a estudiar un héroe de la Biblia que me gustó mucho. Caten esto, dice, se trata de Juan el Bautista. En el momento que se topa con Jesús para bautizarlo. Y permítanme leérselos. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo? Jesús era primo de Juan el Bautista. Pero capten esta escena, llega Jesús a decir, yo, bautízame. El Hijo de Dios. Y a veces nosotros con nuestro orgullo, ¿será que hay que servir a Dios usted? Y le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del lago. O sea, Juan el Bautista tuvo la oportunidad de ver a Jesús, de bautizarlo. Y le dice, y Juan el Bautista vio que los cielos fueron abiertos. Capten esto, por favor. Los cielos fueron abiertos, ¿sí? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz audible de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Alguien dudaría de Jesús después de una manifestación de esa naturaleza? Difícil, ¿no? O sea, estoy viendo los cielos abiertos, imagínense. O sea, veo los cielos, veo al Espíritu Santo. Eso es lo que vio Juan el Bautista. Y en otros de la misma, en otros libros porque es que ustedes me están mostrando, como son rojos. Entonces, en otras está evangelios, esa es la palabra. Los otros evangelios narran otra parte donde
O la gente no vio los cielos, pero sí escuchó la voz audible. O sea, varios oyeron decir, este es. Oye, no, está perfecto todo. Voy a adelantar otra parte de esta escritura. Si usted me dice, mire, yo voy a servir a Dios, yo me voy a entregar a Dios, yo voy a adorar a Dios el día que yo escuche la voz audible de Dios. Y eso va a anclar mi fe y mi confianza para dar todo a Dios. Miren esto, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, porque eran primos, estaban juntos. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista es de los primeros que declara quién era Jesús. Era el Hijo de Dios. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, que yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordel de sus zapatos. Yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Pero él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista. Uno dice, ¡wow! 4 capítulos después. Juan el Bautista ve los cielos abiertos. Una voz audible, el Espíritu Santo descendiendo. Este es mi Hijo. Despuésito dice, he aquí el Cordero de Dios. Este es el que yo les decía que iba a venir. Es este que viene ahí. Y yo vi al Espíritu Santo descendiendo sobre él. 4 capítulos después. Los discípulos de Juan el Bautista cae en prisión. Y los discípulos de Juan el Bautista le contaron que Jesús estaba sanando, haciendo milagros. Y él llamó a 2 de ellos, Juan el Bautista, a 2 de sus discípulos, y le envió a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Juan el Bautista, he aquí el Cordero, yo lo vi. Yo escuché la voz que decía, este es. Después, miren, muchacha, porque era guatemalteco Juan el Bautista, muchacha, ven, vayan a preguntarle a Jesús si él es. ¿Cómo se llama eso? Duda. Si es él o esperamos a otro. Pero capten, no puedo leer todo el anterior, pero el anterior está los discípulos de Juan el Bautista le llegan a contar, y él está sanando enfermos, milagros, prodigios, maravillas. Mira lo que está haciendo Jesús, es increíble. Venga, muchachos, sí. Vayan a preguntarle si ha de venir o debemos de esperar a otro. Porque cuando nuestros sueños, nuestras metas y nuestros anhelos entran en la cárcel, ahí empieza a entrar la duda. Porque como Juan el Bautista diría, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ¿saben qué es lo interesante de Juan el Bautista? Nunca más volvió a salir de ahí. Bueno, sí salió, pero sin cabeza. Ahora, yo les pregunto, uno pensará que Dios es un policía intergaláctico, ¿verdad? Viendo a qué horas alguien duda de él. Porque usted se imagina a Jesús siendo bautizado con Juan, aquella plática, ¿verdad? Pero si yo tengo que ser bautizado por ti, ¿cómo me decís que yo te bautice? Si, no, hombre, bautizame si esto es lo que hay que hacer. He aquí el Cordero de Dios, este es mi Hijo amado, este es. Y nos entra la duda. Yo les pregunto, ¿alguna vez no hemos dudado de nuestra fe? Yo sí, muchas veces. Porque cuando nuestros sueños están encarcelados, decimos, ¿Dios es real? ¿Será que mejor? ¿O esperamos a otro? ¿Será que va a venir otro? Y ahora, miren cómo responde Jesús a esto, es genial. Cuando le preguntaron eso, se le acerca y le dice, mira, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? En ese mismo momento Jesús habló a muchos que tenían enfermedades, dolencias, espíritus malignos, le dio vista a los muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados. O sea, ni siquiera le respondió. Les dijo, ¿eres tú o alguien más? Permítanme.
sanó enfermos, hizo milagros. Y le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y saben, a veces uno piensa pobre solo que no tiene dinero, pero lo que la Biblia habla de esa pobreza es al pobre de espíritu, al que reconoce su necesidad de Dios, aunque dude de Él. Y entonces los discípulos fueron y le dijo, perdón, se me adelantó aquí. Entonces le respondió, vayan y cuéntenle a Juan todo esto. Y cuando se fueron los discípulos, si fuera Jesús como nosotros diríamos, pobre Juan, después de que Dios le permite oír la voz, después de ver los cielos, duda de mí. Miren lo que dice de él. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre con vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que visten ostosamente llevan una vida de lujo en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, es este que habían escrito que va a preparar camino delante de mí. E inmediatamente dice en el versículo 28, y les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, ni reparó con la duda. Solo les vengo a contar que aunque oyeron que este dudó de mí, porque me dijeron los discípulos, siempre, pues los discípulos eran seres humanos, ¿verdad? Juan el Bautista tenía algo de fuego con Jesús, dudó y empezaron a ver si ya estaban más cerquita de los primeros lugares de la pata de Jesús, y solo les recuerdo, y no hay nadie como este hombre que está dudando de mí en este momento. Y entonces cuando dije una fe inquebrantable, yo dije, esto es necesario escuchar. Porque a veces dudamos, Dios, ¿dónde estás? Siento que mis sueños encarcelados, lo que yo pensaba, tenía planificada mi vida, lista, y se me desordenó todo. ¿Dónde estás tú? Y a veces nos acercamos a Dios a decirle así, ¿dónde estás, Dios, o no? ¿Dónde estás cuando te necesitamos? Canto que eres Dios del imposible, pero a veces siento que no lo haces posible conmigo. Pero el cierre de la alabanza es importante, porque Él es el Rey. Y aunque podemos dudar, cuando Juan el Bautista escucha esa frase, empezó a predicar desde la cárcel con más fuerza. Empezó a hablar la verdad de Dios con más fuerza, a tal grado que le quitan la cabeza. Porque cuando entramos en esos procesos, Dios es tan misericordioso decir, pero como Danielito, es tan especial. Julito, que puede orar de mí, es tan especial. Fulano, aunque se olvide de mí, aunque a veces no crea que yo soy bueno, pero no hay como mis hijos. A veces nuestros hijos pueden dudar de nosotros, pero siempre nosotros diremos, no hay como nuestros hijos. No hay. Y entonces, para terminar este mensaje, busqué otro parámetro que nos pudiera mostrar otra diferencia. Y me acordé de lo de Pablo y Silas. Ellos estaban predicando, pero una gente empezó a declarar en contra de ellos, y entonces dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas, ¿sí?, los apresaron, los azotaron, los metieron dentro de una cárcel. Y dice, después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. Están haciendo la obra de Dios, están predicando, están haciendo las cosas buenas, y encima de todo los azotan y los meten presos. ¿Y saben por qué a veces dudamos? Porque se nos enseñó un evangelio donde
hay una inmunidad completa ante los problemas. Donde, pero si tú no prosperas, si no tienes tal niveles o tal cosa, pues entonces tú no vas a llegar tan alto. Y Jesús nos cambia, el evangelio es tan distante a un evangelio que te habla de dinero como tal. Jesús decía, me quieres seguir, solo que aquí no hay ni dónde recostar la cabeza. Pero hemos escuchado, aquí tienes que ir todo floreciendo, no va a haber nada, mira, aquí te va a ir bien. E incluso, si tú das, seguro Dios te va a dar. No, usted da por gratitud. No porque, por eso ve que nosotros no manipulamos, que usted da, Dios le da el doble, le da el triple, el cual. Mentira. Hay gente que ha dado y se queda sin trabajo el día siguiente. Pero yo doy porque estoy agradecido con Dios. Y eso lo vamos a enseñar siempre. Porque a veces pensamos que la prosperidad es la cantidad de dinero. Yo conozco gente muy próspera, tan amargados, tan tristes, tan necesitados. Y conozco gente que no tiene casi nada. Pero cuando he hecho un asadito con ellos es tan alegre. Y uno dice, ¿en qué estará la prosperidad entonces? Estará en el corazón agradecido. En que yo estoy agradecido con Dios. Y entonces estos grandes héroes, Pablo y Silas, predicando, entran a la cárcel, azotados y golpeados. Y a veces pasa algo en nuestra vida y nosotros decimos, Señor, ¿y eso que te estoy sirviendo? ¿Y ahora qué te hago? Pero miren lo que hizo Pablo y Silas. A eso de la medianoche, algo golpeaditos los muchachos, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Ellos deben haber cantado algo así como, me está libertando este santo poder. Y así con los grilletes y cepos, me está libertando en todo mi ser. Y los presos oían, ¿y esto loco? Él está en mi alma y me hace salvo. Me está libertando. Y estaban en un gran rollo, cantándole a Dios. En medio no solo de una situación problemática, golpeados, azotados, encarcelados con cepo. Y los otros presos lo escuchaban, pero de repente, y ese es cuando cambia la duda de la fe, de repente, Dios cambia nuestra suerte. De repente Dios cambia la historia. De repente, cuando vino el Espíritu Santo fue de repente. Y aquello que estabas orando es de repente. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos y al instante se abrieron las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Usted dirá, bueno, un terremoto, pues es normal un terremoto. Pero ¿por qué se les iban a soltar las cadenas? Porque la adoración hace que nuestras cadenas de amargura y tristeza se rompan. Dios no es que necesite nuestra adoración, nosotros necesitamos adorar a Dios. Nosotros necesitamos cantarle a Él. Y entonces estos empezaron a adorar y se abrieron las cadenas. Y entonces entró el carcelero y dijo, y se echó a temblar y dijo, se están yendo todos, y se quería matar. Y Pablo dice, no te mates, aquí estamos todos. Y entonces le empezó a predicar la palabra. Y aquel carcelero que lo metió en el último lugar, en el más oscuro, en el más húmedo, él fue el que le sanó las heridas a Pablo y a Silas. Y al día siguiente fueron liberados. Y es donde viene la famosa frase, cree y serás salvo tú y tu casa. Ten fe en Dios, respondió, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. Familia de Renova, amigos de la transmisión, volvamos a creer en medio de nuestras dudas, en medio de lo que pensamos. Pero entonces lo que tenemos que cantar es, me está libertando este santo poder. Porque tal vez yo puedo dudar de cosas, pero no, nadie puede dudar de lo que Dios ha hecho en el corazón. Por eso dice Jesús mismo, tengan fe en Dios.
Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin agregar la menor duda de lo que dice, sucederá. Por eso digo, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Porque llega un momentito donde mi duda empieza a ser transformada por fe. Mi duda empieza a ser cambiada por esa confianza que dice Jesús, crean. Y cuando oren, crean que ya están recibiendo lo que están pidiendo y lo van a obtener. Tengan esa certeza y esa confianza. Por eso es que esta serie de fe inquebrantable arranca con la duda que hace que nuestra fe se quebrante y que sentimos, ¿será que Dios está ahí? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios está ahí? Y les quiero decir, Dios está ahí, Dios es real. Dios opera, Dios sana. Y a veces, aunque creemos y nos enojamos con Dios y nos peleemos con Dios, Dios nos sigue diciendo, pero tipo lo de Juan el Bautista, y no hay nadie más grande que Él. No hay nadie mejor que esta mujer y que este hombre, aunque duda de mí, porque en el interior de nosotros, aún en medio de nuestra duda, hay algo que canta a Dios y le dice, pero tuya es toda la gloria, Dios. En medio de mis cocos, de mis pensamientos, de mis angustias, de mi problema de sentirme encarcelado, Dios, hoy voy a volver a cantar con agradecimiento, aunque no obraste como tú, como querías que orara, como yo quería. Encarcelaste, sentí que Dios encarceló mis sueños, encarceló lo que quería, pero en ese momento Dios alumbra. Dios se revela, Dios nos muestra. Y entonces, sí, concluyo con esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una fe inquebrantable arranca con una duda. Aunque Juan el Bautista vio los cielos abiertos, le entró la duda de preguntar si Jesús era o había alguien más, igual que nosotros. Pero cuando nuestra fe empieza a hacerse anclada, por eso termino diciéndoles, la duda es un proceso dinámico de acción que nos hace buscar a Dios. Y cuando le buscamos para ver si le hay, lo lindo es que Dios se revela, Dios se muestra. Dios te dice, entiendo que estés molesto, que estés molesta, pero no hay alguien para mí como tú, como le dijo Juan el Bautista. No lo descalificó, sino le dijo, no hay nadie nacido de mujer como este hombre. Así que no nos sintamos mal por esas dudas que nos entran, pero volvamos a creer en Dios. Pueden cerrar sus ojos un momentito.